Vamos a continuar con la clase sobre el agua y la fracción sólida del suelo. En este caso vamos a hablar de lo que es el potencial hidráulico. El potencial hidráulico estudia el movimiento del agua desde el suelo a través de la planta y hacia la atmósfera. Esta se produce en dirección de los menores potenciales de agua, o lo que es lo mismo desde un alto potencial a un más bajo potencial. Teniendo en cuenta que el potencial osmótico no influye en el flujo de agua, se puede dejar de considerar sus efectos en el caso de suelos no salinos para estudiar el movimiento del agua. En este caso, el potencial hidráulico tendría como componentes el potencial gravitacional y el potencial de presión con sus dos componentes, el potencial mátrico y el potencial de sumersión. Con relación a la absorción de agua por parte de las plantas, el potencial hidráulico tendría como componentes el potencial osmótico y el potencial de presión mátrico. Este potencial resulta útil para evaluar la dirección y la magnitud de las fuerzas que provocan el movimiento del agua. La suma de los potenciales matricial y osmótico tiene interés en la relación a la absorción de agua por las plantas, aunque en árboles muy altos también pudiese ser importante la contribución del potencial de gravedad. Si expresamos estos potenciales en unidades de peso, entonces podemos simplificar y colocaríamos el potencial hidráulico como H, el potencial gravitacional como Z, el potencial mátrico como M, el potencial de sumersión como N y el potencial osmótico como U, todos medidos en unidades de metros. En síntesis, podemos decir que el potencial total del agua, que es el que caracteriza el estado del agua en el suelo, tiene varios componentes. En el caso del potencial de presión de sumersión, del potencial de presión neumática, solamente lo vamos a considerar en condiciones de laboratorio. El potencial de presión mátrico y de sumersión no coexisten, o sea que cuando uno está presente el otro no. Eso quiere decir que si el potencial de sumersión es diferente de cero, entonces el potencial mátrico sería cero. Y cuando el potencial de sumersión es cero, que quiere decir que el suelo no está saturado, entonces el potencial mátrico sería igual a cero. El potencial osmótico sabemos que tiene poca importancia en suelos con bajos contenidos de sales. Con relación al potencial hidráulico, que es el que define el movimiento del agua en el suelo y la absorción por parte de las plantas, entonces sabemos que el movimiento estaría definido, el potencial hidráulico, por los componentes gravitacional, mátrico y de sumersión, y en el caso de la absorción por parte de las plantas, el potencial hidráulico estaría o tendría como componentes el potencial osmótico y el potencial de presión mátrico. Con relación a los métodos para medir el potencial del agua y sus componentes, vamos a ver algunos de ellos en más detalles, pero por ejemplo el potencial gravitacional se mide como la distancia vertical desde el punto hasta el nivel de referencia. El potencial osmótico no lo podemos medir directamente, pero lo podemos obtener a través de la presión osmótica. Sabemos que el potencial osmótico sería la presión osmótica de signo contrario. También lo podemos medir a través de la concentración de sales o de la conductividad eléctrica. Existen algunas expresiones que me permiten calcular el potencial osmótico a través de la conductividad eléctrica o de la concentración de sales. Con relación al potencial de presión, lo podemos medir a través de piezómetros, tensiómetros o bloques de yeso o sensores de humedad. Y la sumatoria de potencial mátrico y osmótico la pudiésemos medir a través de ciclómetros. Vamos a hablar ahora de cada uno de estos instrumentos, comenzando por los piezómetros. Un piezómetro es un dispositivo para medir el potencial de presión hidrostática o potencial de sumersión en puntos situados por debajo del nivel de la capa freática. Este instrumento está constituido por un tubo de unos pocos centímetros, de 2 a 3 centímetros, que está abierto por ambos extremos
y con un pequeño orificio a nivel del punto de observación. El diámetro del tubo debe ser lo suficientemente grande para que no se produzca un efecto de capilaridad y cualquier variación en el potencial de presión hidrostática se puede equilibrar de forma inmediata. Para instalar un piezómetro en el suelo se hace una percusión colocando una bola de acero en el extremo inferior que está biselado de manera de que evite la obturación por la entrada de tierra al interior del propio tubo. Cuando el tubo llega a la profundidad deseada, se tira ligeramente del tubo en forma de que la bola quede separada del orificio y después de cierto tiempo el nivel del agua dentro del instrumento se equilibra con la presión hidrostática a la profundidad de que se instaló el piezómetro. Con este piezómetro nosotros vamos a medir el potencial en el punto que queda al final del instrumento. El extremo superior del piezómetro está a presión atmosférica, mientras que la parte inferior, si está por debajo del nivel freático, permite la entrada de agua sometida a una determinada presión hidrostática. Esto es en el caso de suelos no expansibles. En la zona no saturada, el agua no entra en un piezómetro, por lo que debe sustituirse por un tensiómetro, que es un tubo al que se le ha colocado en su extremo inferior una cápsula porosa, como ven acá en la figura. Esta cápsula generalmente es de cerámica y en el otro extremo está conectado a un manómetro o un vacuómetro y que tiene un cierre hermético. Este tubo se llena de agua y se cierra en forma hermética. Para realizar las medidas debemos colocarlo en el suelo hasta que se produzca la humectación de la parte exterior donde está la cápsula porosa y se alcance al equilibrio con el agua del suelo. Esta cápsula porosa debe estar en íntimo contacto hidráulico con el suelo que la rodea para que las medidas sean correctas. En estas condiciones va a permanecer prácticamente en una zona saturada con agua, permitiendo la difusión del agua con sus solutos. El potencial osmótico dentro y fuera de la célula es el mismo, por lo que puede ser ignorado al analizar el proceso. Al salir el agua desde el tensiómetro hacia el suelo, se crea una depresión dentro del tensiómetro, que es lo que mide el manómetro. Llega el momento en que los potenciales dentro y fuera se igualan y entonces deja de salir el agua. En el intervalo de trabajo para estos equipos va desde 0 a menos 80 kilopascal. Debajo de este valor puede entrar aire disuelto en el agua y a través de la cápsula porosa se forman burbujas y entonces la lectura no es adecuada. Hay otros métodos que son los de resistencia eléctrica, como los bloques de resistencia y los sensores de humedad. Estos bloques de resistencia no son más que dos electrodos que están empotrados en un bloque de yeso. Este bloque de yeso se introduce al suelo y podemos medir su resistencia acoplando los cables del electrodo a un equipo. La resistencia entre los dos electrodos varía con el contenido de agua que hay dentro del bloque de yeso, que va a depender a su vez del potencial de agua en el suelo. Cuando el suelo se seca, el agua es extraída del bloque de yeso y aumenta la resistencia entre los dos electrodos. Y recíprocamente, cuando el suelo se humedece, el agua regresa dentro del bloque de yeso y disminuye la resistencia. Como se fijan acá en la figura, nosotros podemos colocar esos bloques a diferentes profundidades dentro del suelo, dejarlos allí e ir midiendo la evolución de los contenidos de humedad del suelo y en este caso del potencial mátrico. Los sensores de humedad son similares, solo que los electrodos están recubiertos de fibra de vidrio. Otro método es la mesa de tensión. Esto lo usamos para someter los suelos tomados en muestra no alterada a unas determinadas succiones. En este caso, colocamos, como se ve en la figura, las muestras de suelo
saturada sobre una placa de succión o un plato de presión y podemos colocar una manguera que permita extraer el agua de la placa o del suelo a través de la placa y hasta una determinada tensión. En el caso de la mesa de tensión y de las placas de succión, nosotros podemos hacer mediciones eh, desde 0 hasta 10 kilopascal. Las placas de succión también las podemos colocar en un equipo de presión como el que vemos en esta figura. Estas muestricas que están dentro de los cilindros, que están saturadas, las colocamos dentro del plato y el plato a su vez lo colocamos dentro de esta olla de presión o este equipo de presión. Allí se va a colocar o se le va a realizar una succión al suelo y el agua va a ser extraída. Este equipo de presión permite determinar el contenido de humedad en equilibrio a diferentes valores de potencial y nos va a permitir hacer lo que llamamos la curva característica de humedad. Acá podemos aplicar succiones entre menos 10 hasta menos 2000 kilopascal. Ahora que vimos lo que son los potenciales de agua en el suelo y cómo se miden, vamos a ver cuáles son las formas de agua en el suelo. Tenemos 4 formas principales. Una es el agua de combinación química, que es aquella que forma parte de los compuestos químicos y no es disponible para las plantas, o lo que es lo mismo, que es biológicamente inactiva, ya que está formando parte del compuesto. Tenemos lo que es el agua higroscópica, que es el agua que está contenida en los suelos secos al aire. Es aquella que está en equilibrio con la humedad del ambiente y también es inactiva biológicamente. Después tenemos el agua capilar, que es aquella que está contenida en los microporos del suelo y que sí es disponible para las plantas, o que es lo mismo, es biológicamente activa. Y posteriormente tenemos lo que es el agua gravitacional o no capilar, que es aquella que está contenida en los poros grandes del suelo, en los macroporos, y que puede drenar por acción de las fuerzas de gravedad. También la llaman agua de drenaje. Si el movimiento de esta agua es lento, pudiese ser utilizada por las plantas. Con relación al contenido de agua en el suelo, decimos que es la cantidad de agua, ya sea expresada en masa o en volumen, que se halla en cada porción de suelo en un momento determinado. Este contenido de agua lo podemos medir en forma gravimétrica, midiendo su masa con relación a la masa del suelo. Lo podemos medir en forma volumétrica, que sería el volumen de agua con relación al volumen del suelo. Esto en el caso de suelos que no estén saturados. Cuando el suelo está en condiciones de saturación, se supone que todos los poros están llenos de agua y entonces podemos calcular el contenido de humedad por el volumen de agua que llena los poros o el volumen de poros que están llenos de agua sobre el volumen del suelo. Los métodos para medir contenido de humedad pudiesen ser métodos directos, como son los métodos termogravimétricos, o también tenemos métodos indirectos, como la atenuación de neutrones o la reflectometría de dominio de tiempo, que es lo que se llama TDR. Vamos a ir en detalle en cada uno de estos métodos. Los métodos termogravimétricos, que son métodos directos. Fíjense acá en esta figura, nosotros simplemente para medir el contenido de humedad por esta forma, se llama termogravimétrico porque se hace a través de diferencias de peso. Si nosotros tenemos una muestra de suelo húmeda, que la metemos en una estufa para sacarle la humedad, generalmente se utiliza una temperatura de 105 grados centígrados por un periodo de 24 horas. Una vez que ya el agua ha salido del suelo, entonces nos queda el suelo seco. Y podemos calcular el contenido gravimétrico de humedad, que lo vamos a llamar W, por la división de la masa de agua entre la masa de suelo seco. En este ejemplo, si teníamos un suelo húmedo, unos 100 gramos de suelo húmedo, lo metemos en estufa y pierde 24,5 gramos de peso, ese peso correspondería al peso del agua. Podemos
obtener este contenido de humedad dividiendo los 24,9 gramos de agua entre los 75,1 gramos de suelo seco. Eso nos da W, si lo multiplicamos por 100, nos da como porcentaje. En el caso del ejemplo, nos daría 33,15%. ¿Qué significa eso? Que el contenido de agua de ese suelo es 33,15% en base a peso. Si lo queremos hacer en base a volumen, tomando en cuenta el volumen total del suelo, ese volumen está compuesto por una porción de suelo seco, por una porción de agua y por una porción de aire. Si nosotros queremos calcular ese contenido de agua en forma volumétrica, que lo vamos a llamar tita, lo podemos hacer dividiendo el volumen de agua entre el volumen de suelo total. En este caso, si lo multiplicamos por 100, también nos da en porcentaje y tendríamos 35% de humedad, pero en base a volumen. ¿Qué ventajas tiene este método termogravimétrico? Primero, que es preciso, es sencillo y es barato, porque simplemente lo que necesitamos es tomar la muestra, tener una estufa y una balanza para pesarlo antes y después de colocarlo en la estufa. No requiere equipos comunes de laboratorio, poco costosos, no requiere equipos sofisticados, no necesita calibración, no implica ningún riesgo para la salud del operario y es el método de referencia para calibración de los otros métodos o equipos. ¿Qué limitaciones tiene? Que es un método destructivo porque la muestra que nosotros tomamos ya no podemos volverle a medir humedad allí porque ya la extraemos directamente del campo. También es una muestra pequeña. No se puede repetir la misma observación porque ya sacamos la muestra de suelo. Y también tiene como limitación que requiere mayor cantidad de tiempo que otros métodos. Entre los métodos indirectos para medir contenido de agua en el suelo, en este caso contenido volumétrico, tenemos la atenuación de neutrones o también llamada sonda de neutrones. Este método consiste en una sonda que es un cilindro metálico sellado de unos 3 a 4 centímetros de diámetro que se coloca dentro del suelo. Esta sonda contiene, como se ve en la figura, una fuente radiactiva que emite neutrones rápidos de alta energía y un detector de neutrones lentos y también un sistema de conteo electrónico. Las fuentes de neutrones para este método son una mezcla de un emisor de partículas alfa como amerilio y radio y un polvo fino de berilio. Este método requiere una calibración para cada suelo y esta se debe hacer determinada en paralelo, midiendo el contenido de humedad y el número de conteo que corresponde a la lectura de atenuación de neutrones. Esta calibración se hace con el método de referencia, que es el método gravimétrico. El detector vuelve una proporción de neutrones lentos, aproximadamente lineal, a la concentración de átomos de hidrógeno. Y allí se hace la relación con el contenido de humedad. El detector absorbe los neutrones y genera impulso, que es lo que se registra a nivel del contador. Entre las limitaciones de este método, bueno, que requiere, por supuesto, una calibración para cada suelo. Una vez que se realiza esa calibración, nosotros dejamos los tubos de acceso y podemos llevar un registro de los contenidos de humedad por un largo periodo. Tiene como ventaja que es un método que no es destructivo y también como desventaja tiene que es peligroso. Hay que tratarlo con cuidado porque estamos hablando de materiales que son o que generan radioactividad. El otro método es el de reflectometría de dominios de tiempo, llamado también TDR. Esto consiste, es un equipo capaz de generar una serie de impulsos eléctricos de duración limitada, pero con un amplio rango de frecuencias. Estos impulsos viajan a través de las varillas que están conectadas a un cable coaxial. Las varillas son como las que se ven acá en la figura.
La sonda TDR usualmente consiste de 2 a 3 electrodos metálicos que se insertan en el suelo y que estos actúan como guías de la onda. Estos electrodos van a formar una línea de transmisión con una velocidad de propagación que va a depender de la permitividad dieléctrica del medio que está alrededor de los electrodos y que a su vez está en función del contenido de humedad. El contenido volumétrico del agua del suelo con este método se obtiene determinando la constante dieléctrica aparente del suelo. Al medir el tiempo requerido por una onda electromagnética para que recorra el par de varillas metálicas o electrodos que han sido introducidas en el suelo. Este método tiene la ventaja también de que es no destructivo y que es muy preciso, que además permite medidas continuas y automatizadas in situ, si conectamos esto a algún equipo que permita la automatización. No requiere de una calibración específica, solamente en algunos casos. Se puede medir a cualquier profundidad en el perfil y eso va a depender del tamaño de las varillas. Lo podemos medir en capas de suelos muy delgadas, ya que también permite una inserción horizontal en el perfil. O sea, no necesariamente tenemos que insertarla en forma vertical, sino que también lo podemos hacer horizontal, por ejemplo, si queremos medir la humedad de un sello. No trabaja con fuente radioactiva y esa es una de sus principales ventajas con relación a la sonda de neutrones que vimos anteriormente. Es poco influenciado por otras características del suelo como la densidad aparente, la textura, la temperatura, pero los equipos son un poco costosos. Entre las limitaciones tenemos que tiene aplicabilidad limitada en suelos que sean salinos o suelos muy arcillosos, que requiere calibración bajo algunas condiciones, por ejemplo, suelos orgánicos, suelos volcánicos, pero en los suelos comunes no requiere calibración. Considera un pequeño volumen de suelo, solamente lo que está alrededor de las varillas. Si son suelos muy variables, pues no nos daría una medida real. Y que para cada profundidad de medición se necesita insertar la varilla metálica. Y por diferencia se va a obtener la humedad correspondiente a cada capa o a cada espesor de suelo. Ahora que ya vimos cómo se mide el agua en el suelo, ya sea a través de métodos directos o indirectos, vamos a hablar de lo que son las constantes de humedad. Estas constantes de humedad son contenidos de humedad que nosotros vamos a conseguir en el suelo a diferentes tensiones y que tienen un significado biológico. La primera constante es lo que nosotros llamamos capacidad de campo, también lo llaman límite superior de drenaje. Esto se refiere al contenido de humedad con el que queda el suelo luego de que sus macroporos se han drenado completamente. A nivel de campo se llega a esta condición de humedad luego de dejar drenar el suelo, evitando la evaporación entre 48 y 72 horas. En el caso de suelos arenosos, conseguimos este nivel de humedad a las 48 horas y en el caso de suelos de textura media a fina, lo conseguimos solo después de 72 horas. El agua en esta condición está retenida a tensiones que están comprendidas entre 10 y menos 33 kilopascales. Este contenido de humedad de capacidad de campo también se considera que es el contenido de humedad ideal. Tenemos por otro lado el punto de marchitez permanente, también lo llaman límite inferior de drenaje, que se refiere al contenido de humedad del suelo en el cual la planta se marchita irreversiblemente. Este contenido de agua es un punto en el cual el agua está retenida a tensiones de aproximadamente 1500 kilopascales. Este valor de punto de marchitez permanente no depende de la estructura del suelo, más bien de la textura, del tipo de partículas, de la distribución de tamaño de partículas del suelo. Otra constante de humedad es lo que se llama el coeficiente higroscópico, que es el contenido de humedad que tiene el suelo cuando se seca el aire.
Esta humedad es retenida a una tensión aproximada de menos 3100 kilopascal. Y por último, tenemos lo que se llama agua útil o agua aprovechable, que es la humedad que tiene el suelo entre los rangos de punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Se supone que esa cantidad de agua es la que pueden absorber los cultivos. Vamos a ver acá esos mismos puntos, pero ubicados a nivel de la disponibilidad de agua en el suelo. Si vemos la figura en la parte superior, vemos una partícula de suelo que está rodeada de una película de agua. Eso es lo que llamamos el agua higroscópica, que está retenida a muy fuertes tensiones y no es útil para las plantas. En la medida que el suelo se va aumentando su contenido de humedad, tenemos lo que llamamos el agua capilar, el agua que está en los poros pequeños. El suelo pasa a un contenido de punto de marchitez permanente, después a capacidad de campo, y después, si sigue aumentando el contenido de agua, ya es un suelo un agua, perdón, que va a estar sometida a la gravedad y puede drenar libremente por los poros. Si lo vemos en la parte de abajo, con relación a la disponibilidad, tenemos lo que en el primer extremo tenemos el suelo seco estufa. Entre el suelo seco estufa y el suelo seco al aire tenemos lo que es la humedad higroscópica, que decimos que es el agua que está retenida a menos 3100 kilopascales. Posteriormente tenemos lo que es el agua capilar. Hasta el valor de capacidad de campo, esa agua, de punto de marchitez permanente, el agua es no disponible. Entre el punto de marchitez permanente y capacidad de campo, el agua es disponible, y por encima de capacidad de campo hasta saturación es lo que llamamos el agua gravitacional, o también es llamada agua superflua. Nosotros podemos colocar esos puntos, esas constantes de humedad, en lo que llamamos la curva de retención hídrica o la curva de retención de humedad. Esa curva la obtenemos graficando, por un lado, los potenciales en el eje de las Y, los potenciales del agua mátrico en kilopascal y el contenido de humedad. Esta curva se dice que es la curva característica de humedad porque es característica de cada tipo de suelo. Fíjense en la figura que vamos a tener una curva más asintótica en el caso de los suelos arenosos, y en la medida que las texturas se hacen más arcillosas, aumenta un poco la curva o los contenidos de humedad retenidos a las diferentes tensiones. Esta curva característica de humedad o curva de retención hídrica va a estar en función de la textura del suelo, de la estabilidad de la estructura, de las condiciones en la interfase agua-aire, del sentido en que tienen lugar los cambios, que es lo que llamamos el fenómeno de histeresis, porque la curva va a tener un comportamiento diferente si partimos de un suelo originalmente seco a si partimos de un suelo originalmente húmedo. Y también va a depender de la velocidad de los cambios. Acá tenemos para finalizar un cálculo de lámina de agua almacenada. Entonces, fíjense, este es un perfil de suelo que tenemos contenidos de humedad en porcentaje a diferentes profundidades. Tenemos a los 12 centímetros de profundidad, a los 27 y a los 57 centímetros de profundidad. Son capas diferentes que tienen diferentes densidades aparentes. La primera capa tiene una humedad de 22%. Esta es una humedad gravimétrica y una densidad aparente de 1,30. El segundo horizonte tiene 12% con una densidad aparente de 1,60, y el tercer horizonte tiene una humedad de 20% y tiene una densidad aparente de 1,20 megagramos metros cúbicos. Si nosotros calculamos los valores de contenido de humedad en forma de fracción,
tenemos que para el primer horizonte, que es un horizonte de 12 centímetros, la humedad gravimétrica es 0,22. Nosotros podemos obtener la humedad volumétrica a partir de la humedad gravimétrica multiplicando por la densidad aparente. Entonces, en este caso, tita va a ser 0,22 por 1,30, que me da 0,29. Si se fijan en esta lámina del cálculo de tita, en esta fórmula, perdón, el tita la podemos calcular a través de la lámina de agua entre la lámina de suelo. Si nosotros tenemos tita y tenemos la lámina de agua y la lámina de suelo, perdón, y lo que queremos saber es el volumen que está almacenado en el suelo, pero a nivel de lámina, no como fracción ni como porcentaje de tita o de W, entonces podemos despejar acá la lámina de agua, y esta lámina de agua será igual a tita por la lámina de suelo, ¿ok? En este caso, la lámina de suelo son 12 centímetros o 120 milímetros. Acá son 15 centímetros de 27 a 12 y acá son 30 centímetros. Entonces, si calculamos la lámina de agua, sería 0,29, que es el valor de tita, por 12 centímetros me da 3,43 centímetros. Es en la primera capa. En la segunda capa, que la humedad era 0,12, la gravimétrica, multiplicamos por densidad aparente, me da 0,19. Si lo multiplicamos por el espesor, me da 2,88 centímetros. Y en el último horizonte tenemos 0,20, que es el contenido de humedad, gravimétrico, multiplicando por densidad aparente da 0,26, y la lámina de agua sería 0,26 por 30, me da 7,8 centímetros. En este caso es la lámina acumulada en cada uno de los horizontes. Si nosotros queremos saber cuánto es el valor de la lámina total acumulada en el perfil de suelo, lo que hacemos es sumar las láminas. Sería 3,43 más 2,88 más 7,80, me daría una lámina acumulada en el suelo de 14,11 centímetros o lo que es lo mismo, 141 milímetros. Entonces, esta es una forma que ustedes pueden usar a partir de los contenidos de humedad y conociendo los valores de densidad aparente del suelo para calcular cuánto es la cantidad de agua realmente que está acumulada, pero no en porcentaje, sino en forma de lámina. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar sobre este tema. Muchas gracias.